No se olviden de activar sus cámaras los que pueden hacerlo. Y ya, entonces voy a compartirles lo que ya está subido al Edmodo. Ahí está. Entonces dice, como siempre tenemos dos tareas. La una, básicamente, dice que es explicar la diferencia entre corriente eléctrica y conducción de corriente de desplazamiento. Tomarle una foto y subir al Edmodo. Vamos a ver esa parte. Les puse ahí ya todo. Ese es mi regalo de Navidad para ustedes. ¿Ya? Entonces aquí está. Es esta tarea de aquí nada más. Dice, en la página 3 está. Dice, explica la diferencia entre corriente eléctrica de conducción y corriente de desplazamiento. Luego tómale una foto y súbala a la plataforma en modo. Estas son las fuentes de magnetismo. Por el un lado está la corriente eléctrica de conducción y por el otro lado la corriente de desplazamiento. Y bueno, desde el inicio son muy distintas, puesto que la una es un flujo de carga, mientras que la otra es una cantidad que está relacionada con el campo eléctrico. Solo con esto que está explicado aquí ya pueden hacer el deber, es decir, explicar la diferencia entre estos dos términos. Posteriormente a esto tienen la otra tarea que dice que realicen un resumen con la información del contenido. Entonces, esto también, el contenido básicamente son dos hojitas del libro y están en esta parte de aquí. Dice magnetismo y ahí está la historia del magnetismo, cómo fueron descubriendo el magnetismo, algunas de las personas que estuvieron en esto, las fuentes de magnetismo, las propiedades generadas por los imanes. Básicamente es información netamente teórica, la experiencia también de este señor, explicación del magnetismo natural, ¿sí? Y para esto les he preparado, o sea, estaba buscando en YouTube un video que les explique todo esto en una forma clara y concisa. Es netamente teórico. Si tuviera ejercicios los hiciéramos, pero esta parte teórica vamos a verla ya en un videito que nos ayude a comprender estos términos. Entonces, bueno, ahí estamos compartiendo esta parte de aquí, que sería el YouTube. El video habla sobre qué es el magnetismo, el electromagnetismo, y es se puede decir, un resumen como el que tienen que hacer ustedes. Por lo tanto, con ver este video ya podrían hacer el trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar con el videito. Hace muchos años que las personas con imaginación usan los imanes con propósitos prácticos. Este es el mago Imanti. Intentemos adivinar cómo realiza sus magníficos juegos de magia. Miremos bien el cascarón donde está la bonita de metal. ¿Ahora está aquí? ¿O está aquí? ¿Debe de estar? ¿Te han intrigado sus maravillas? ¡Ajá! El secreto está en la varilla magnética. Veamos. Y ahora la caja que parece desafiar los poderes de la gravedad. ¿Qué fuerza mantiene suspendida la barra de hierro? Un imán oculto en la parte superior de la caja. Así pues, los imanes repelen igual que atraen. Si buscas hierro en la playa, nunca se sabe lo que encontrarás.
Entre otras cosas, el magnetismo funciona a través del agua, del cristal, del aluminio, del plástico y de la madera. ¿Por qué se ha detenido el coche? El acero actúa como un escudo que impide que el magnetismo llegue hasta él. Campos magnéticos. Esta aguja imantada, como todos los imanes, tiene dos polos. La punta indica el norte, el otro extremo el sur. Cortemos un pedazo. La punta sigue indicando el polo norte, mientras que el otro extremo indica ahora el polo sur. Aún tenemos un imán con dos polos. ¿Qué pasaría si nos quedamos con un pedazo más pequeño? Aunque está muy cerca de la punta, el extremo partido sigue indicando el polo sur. Sean cuales sean las dimensiones de los fragmentos, siempre tendrán dos polos. Echando laminillas de hierro sobre el cristal puede verse el campo de fuerza de un imán. El campo magnético depende de la forma del imán. Este es un imán en forma de barra. Unos estudiantes van a ayudarnos a demostrar el campo magnético de un imán de 83 toneladas. Unas barras de hierro reemplazarán a las laminillas y mostrarán la dirección de las líneas de fuerza magnética. Con un imán de este tamaño, prácticamente se puede sentir cómo afecta su campo la posición de las barras. Los estudiantes se alinean con los brazos extendidos en la dirección de las agujas de las brújulas que sujetan. Desde un helicóptero podemos ver las líneas de fuerza que forman. El dibujo es similar al que trazaban las laminillas de hierro que habíamos echado sobre la barra imantada. Hasta el campo magnético de la Tierra forma una imagen similar. Electromagnetismo. ¿Un imán que puede conectarse y desconectarse? Una buena herramienta para una herrería. En 1819, un maestro danés llamado Hans Ørsted asombró a sus alumnos y al mundo científico con el descubrimiento de que una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán. Ørsted no comprendió que los electrones en movimiento por un hilo conductor crean un campo magnético. Este fenómeno se llama electromagnetismo. Si el hilo se enrolla, el efecto magnético se concentra.
Al fluir los electrones por esta bobina, su efecto magnético tiene fuerza suficiente para atraer objetos pequeños de hierro y de acero. Insertando un trozo de hierro dulce en el centro de la bobina, se concentra aún más el efecto magnético y obtenemos un fuerte electroimán. Si el movimiento de los electrones es lo que causa el magnetismo en el hilo, ¿cómo explicamos este imán permanente? Funciona sin electricidad. Volvamos a la bobina y a sus electrones en movimiento. Indicaremos su campo magnético con una flecha. Una vuelta o incluso un electrón en órbita pueden crear un campo magnético. Hasta el giro sobre sí mismo de un electrón crea un campo magnético. En el imán permanente hay millones de átomos con electrones que giran y que por estar alineados crean un fuerte imán sin necesidad de electricidad. Motores y generadores. Esto es un electroimán. Pero no hace falta que sean tan grandes para ser útiles. Por ejemplo, estos pequeños electroimanes se usan en un motor. Los imanes pueden también usarse para generar electricidad. Un campo magnético que se mueve junto a una bobina puede hacer que se muevan los electrones y crear una corriente eléctrica. No importa si se mueve el cable o si se mueve el imán. La corriente la genera el movimiento relativo. Esta bobina está conectada a una bombilla. Miremosla bien mientras se mueve en el campo de este gran imán. Un generador es un dispositivo en el que el movimiento produce una corriente eléctrica. Aquí, el motor de vapor proporciona la energía necesaria para generar electricidad, moviendo una bobina de alambre en un campo magnético. En una proporción mucho mayor, el mismo principio se usa para alumbrar nuestras ciudades. Hasta nuestros coches tienen sus propios generadores que producen electricidad usando imanes y bobinas. Deflexión magnética. Veamos lo que pasa al acercar un imán a la pantalla de un televisor. La imagen parece responder al campo magnético del imán. Los electrones en movimiento que forman el rayo que vemos aquí son similares a los del televisor. El campo de un imán puede desviarlos fácilmente. La imagen del televisor está formada por cargas en movimiento que golpean la pantalla. Estas cargas son desviadas por un electroimán que tiene el televisor. Los imanes son muy importantes en la investigación científica. Aquí se han colocado miles de imanes en las paredes de un largo corredor. Luego se aceleran partículas cargadas y se lanzan contra los blancos. El impacto rompe los átomos y proporciona una valiosa información acerca de las estructuras atómicas. Aquí los científicos hacen grandes electroimanes de forma especial que se usan en estudios de la fusión atómica.
El campo magnético creado por la bobina soportará materiales tan calientes como el Sol. Algún día un sistema como este tal vez sea la fuente de energía nuclear segura que reemplace los combustibles fósiles que ahora consumimos. En el futuro los imanes seguirán siendo de sorprendente importancia en nuestra vida. Ya, bueno, entonces, como vimos, hay varios datos curiosos ahí. Yo tengo un imán, por ejemplo, aquí, y este imán, como estábamos viendo ahí, lo que hace es atraer cosas. Bueno, son dos imanes, básicamente. Pero, como ustedes pueden observar, esto obedece a una concepción. La concepción más básica de esto, vamos a verla ahorita en el pizarrón, simplemente para ver algunos de los conceptos más básicos. Entonces, por ejemplo, diremos que lo más esencial de esto es tres cosas. La una son electrones como lo más importante. La otra son los protones. Y la otra son los neutrones. ¿Ya? Y decimos que tenemos estos tres elementos que son la parte básica de todo lo que conocemos en la naturaleza. ¿Por qué es la parte básica? Porque como ustedes podrán darse cuenta, tenemos por aquí la unidad más básica conocida para explicar este tema. La unidad más básica conocida para explicar este tema. Lo repito porque de alguna manera podemos... Ahí se colgó mi computadora. Veamos si sirve el teclado. Y bueno, a ver, voy a explicarles esto hasta que termine la clase. Se quedó detenido mi mouse y por eso no puedo seguir dibujando. Pero le voy a desconectar un rato a ver si más le oye sirve. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentran los electrones? Los electrones se encuentran en la parte exterior del átomo. ¿Dónde se encuentran los protones y los neutrones? Se encuentran en la parte central, es decir, en ese círculo rojo que estaba dibujando y que afuera iba a dibujar el círculo azul, que es la parte externa que tiene los electrones. Bueno, para explicar esto, tenemos que los electrones se encuentran en la parte exterior del átomo y son los que ganan o pierden. Si un átomo pierde electrones, se quedará cargado positivamente. ¿Por qué? Porque los protones que están en el centro estarán en mayor cantidad que los electrones que están en la parte exterior y que fueron transportados hacia otro átomo. De tal manera que, como decimos, la parte más básica de la explicación de lo que es el electromagnetismo, la atracción y todo esto de los imanes, es comprender esta parte en donde sabemos que los neutrones y los protones se encuentran en el centro y ellos no se pierden, ni se ganan tampoco, mientras que los electrones sí se encuentran en movimiento en la parte externa del átomo y ellos son los que se transportan hacia otros átomos. De manera que hay átomos que quedarán cargados positivamente y átomos que quedarán cargados negativamente. Entonces, dicho esto, cuando un átomo se encuentra cargado negativamente y se une a otro átomo que se encuentra cargado negativamente, estos átomos se repelerán o en otras palabras, se van en sentido contrario. Sí, mientras que si ponemos un átomo que se encuentra cargado negativamente con un átomo que se encuentra cargado positivamente, estos en cambio se atraerán.
Entonces ahí están las leyes que mencionábamos al inicio de estos temas, que mencionaba que cuando tenemos cargas eléctricas de distintos signos, estas se atraen, mientras que cuando tenemos cargas de signos iguales, estas se repelen. ¿Ya? Esto sería un primer punto. Hablábamos también de algo muy importante aquí que mencionaba en el video, y es los generadores. Por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a un carro, a un automóvil o a un bus, nosotros vemos que podemos ahí escuchar la radio, podemos tener ventiladores, bueno, algunas cosas eléctricas. Y no hace falta que esté conectado a electricidad. ¿Por qué? Porque en el motor hay bandas que hacen girar un generador, como la bobina que vimos en el ejemplo. Y esta bobina se está cargando eléctricamente porque da vueltas a mucha velocidad y las bobinas, como se mencionaba ahí, como ustedes pudieron observar, generan campos eléctricos y estos campos eléctricos son los que alimentan la corriente en el carro. De tal manera que solo tiene que haber un pequeño chispazo que encienda el motor, que es mecánico, y esto genera el movimiento que dan las bandas, y estas bandas a su vez generan la electricidad que tiene el generador del auto.